Buenos días, soy la doctora Mercedes Ruiz Brunner y hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Desarrollo de ecuaciones y software para la estimación de peso en niños y niñas con parálisis cerebral. En este trabajo me acompañaron como autores Sieri, Butler y Cuestas. El trabajo se presentó desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, unidad ejecutora de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Los autores no presentamos conflicto de interés. Los niños con parálisis cerebral tienden a presentar un peso más bajo y una altura más baja que los niños con desarrollo típico. En los países de ingresos bajos y medianos, la desnutrición tiende a afectar a más de la mitad de los niños con parálisis cerebral. La valoración antropométrica en los niños refleja su salud general y se utiliza para evaluar el estado nutricional, y para esto el peso resulta una medida esencial para evaluar el crecimiento. En los niños mayores de 2 años con parálisis cerebral, la obtención del peso mediante medición directa se vuelve más difícil por su desequilibrio y su compromiso motor, ya que les cuesta mantenerse quietos en una balanza convencional. Esta dificultad aumenta en los países de ingresos bajos y medios, donde las básculas adaptadas para sillas de rueda o incluso las básculas convencionales no están disponibles, por lo que no se puede registrar el peso. La circunferencia media del brazo es una medida de un segmento corporal que ha demostrado evaluar indirectamente el crecimiento y los cambios en la ingesta calórica y proteica. La medición de la circunferencia media del brazo utiliza el área de grasa, hueso y músculo del brazo como una medida indirecta para evaluar el peso corporal. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de este segmento corporal como una medida que, junto con el peso para la edad, puede ser un criterio de diagnóstico para la desnutrición aguda y severa en niños con desarrollo típico. Sin embargo, hasta el momento no se ha estudiado esta medida segmentaria para estimar el peso en niños con parálisis cerebral. En un artículo nuestro anterior desarrollamos ecuaciones para estimar el peso en niños argentinos con desarrollo típico. En este estudio se observó que la circunferencia media del brazo fue la mejor medida de segmento corporal para estimar el peso combinado con variables como la edad y el sexo. En nuestro conocimiento no existen al momento ecuaciones disponibles para estimar el peso en niños con parálisis cerebral. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una ecuación para estimar el peso utilizando medidas de segmentos corporales en niños con parálisis cerebral de 2 a 19 años y luego crear una herramienta de software que ayude a utilizar la ecuación en la práctica clínica. Se utilizó un diseño de estudio transversal para recopilar datos sobre peso y estatura, así como de la circunferencia media del brazo. Los participantes fueron niños con diagnóstico confirmado de parálisis cerebral de 2 a 19 años. Se excluyeron aquellos niños con síndromes genéticos o metabólicos que podrían afectar o haber afectado el crecimiento. Participaron del estudio niños de 17 centros de rehabilitación y centros educativos terapéuticos especializados en rehabilitación motora en 5 ciudades de Argentina, que fueron Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. De los 433 niños potenciales, 381 aceptaron participar y estuvieron disponibles para la fecha de recolección de datos. El protocolo de estudio se registró en clinicaltrials.gov y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes y sus padres o tutores legales, contando con la aprobación de un comité de ética. En cuanto a las medidas antropométricas, el peso se obtuvo utilizando una balanza apta para silla de ruedas o una balanza digital según las habilidades del niño. La circunferencia media del brazo se midió usando una cinta métrica flexible e inelástica, marca seca, midiendo el lado menos afectado. Para los niños que podían pararse, la altura o la longitud se midió en centímetros al milímetro más cercano con un estadiómetro portátil, marca seca, y cuando no se pudo obtener la altura directa, se estimó utilizando las ecuaciones publicadas para niños con parálisis cerebral usando la altura talón-rodilla. El estado nutricional se definió en función del peso para la edad, la talla para la edad y el índice de masa corporal para la edad según el sexo. Las mediciones se convirtieron en puntuaciones Z sobre la base de las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud utilizando el software AnthroPlus. El sistema de clasificación de la función motora gruesa o gross motor describe 5 niveles de funciones motoras en niños con parálisis cerebral de acuerdo con las directrices internacionales.
Los niveles de gross motor fueron clasificados por médicos y fisioterapeutas. La edad, el sexo y otras características se obtuvieron de las historias clínicas. Estos datos incluyeron informaciones sobre el tipo de parálisis cerebral y la vía de alimentación. Para identificar la relación entre el peso y la circunferencia media del brazo se utilizó la correlación de Pearson en variables de distribución normal y la correlación de Spearman en el caso de no normalidad, y se calculó la determinación de R cuadrado. Se realizaron modelos de regresión lineal para el desarrollo de las ecuaciones, calculando el R cuadrado ajustado y la raíz cuadrada media del error. Un valor de P menor a 0,05 fue predefinido como estadísticamente significativo. Para analizar el grado de concordancia entre el peso observado y el estimado, se realizaron diagramas de Bland-Altman y se calcularon coeficientes de concordancia de correlación. La diferencia promedio entre los pesos estimados y observados se calcularon con intervalos de confianza al 95%. Para el análisis de los datos se utilizó el software Stata y el software que desarrollamos para estimar el peso fue desarrollado utilizando Java por nuestro equipo de investigación. De la muestra de 381 niños y adolescentes, el 60,6% eran varones y el 39,4% eran mujeres. La edad media fue de 10 años y 5 meses y las características de los niños con parálisis cerebral que se incluyeron en el estudio se pueden ver en la tabla suplementaria número 1. La circunferencia media de brazo mostró una correlación de Spearman con el peso de P igual a 0,87 en los varones y de P igual a 0,88 en las mujeres, ambos con una significación de P menor a 0,001. Los diagramas de dispersión por sexo se muestran en las figuras suplementarias disponibles de manera online. Para estimar el peso, se analizó la circunferencia media del brazo con diferentes covariables para ver cuál daba el mejor ajuste en el valor predicho. Estos análisis se muestran en la tabla 1. Se observó que la edad y el nivel de gross motor son variables que ajustan mejor los resultados de las ecuaciones para predecir el peso. Se desarrollaron así dos ecuaciones para estimar el peso en niños con parálisis cerebral según su nivel de función motora gruesa. Estas ecuaciones se presentan en la tabla 2. Las constantes y coeficientes del modelo final de regresión lineal se presentan en la tabla suplementaria 2, disponible de forma online. La correlación de concordancia confiable entre el peso estimado y el peso observado fue de 0,94. Por otro lado, la diferencia de la media entre el peso estimado y el observado entre todos los niños con parálisis cerebral fue de 119 gramos. Se utilizó un análisis de acuerdo a los niveles de función motora gruesa y se vio que quienes tenían nivel 1 a 3 de la función motora gruesa, la diferencia promedio entre el peso estimado y observado fue de 250 gramos, mientras que la diferencia promedio entre el peso estimado y observado para los niveles 4 y 5 fue de menos 20 gramos. Podemos observar en esta diapositiva el gráfico de Bland-Altman, donde se muestra que los valores de peso estimado predicen los valores de peso observado con una precisión razonable. Cuando se analizaron las medias y los intervalos de confianza, el 95% del peso estimado y los valores del peso observado, por grupo de edad, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las edades de 12 a 19 años. Este análisis se muestra en la figura número 2. A continuación podemos ver una demostración de la página web donde se encuentra el programa o el software para poder estimar el peso en los niños con parálisis cerebral. En este software uno determina el nivel de función motora gruesa, luego incluye la medida de la circunferencia media del brazo, la edad en años y presiona calcular y ahí dará el valor estimado. En este caso el valor estimado era de 11 kilogramos y el resultado fue de 11,2 kilogramos. El calculador de peso es de acceso gratuito y se encuentra disponible en la página de nuestro Instituto de Investigaciones Clínicas y Epidemiológicas, donde acá figura el link a la web. De esta forma, las ecuaciones para estimar el peso usando la circunferencia media del brazo y el software calculador de peso de parálisis cerebral desarrollados en este estudio son precisas para estimar el peso en niños con parálisis cerebral de 2 a 19 años de edad.
La única información necesaria es la circunferencia media del brazo, la edad y el nivel de función motora gruesa. Esta información se obtiene fácilmente en los informes clínicos o se puede medir sin necesidad de un equipo caro o costoso. El sexo no resultó una variable necesaria para la ecuación. Se ha demostrado que el nivel de función motora gruesa afecta el crecimiento de una manera mucho más significativa que el sexo en los niños con parálisis cerebral. En un contexto clínico, esta ecuación puede permitir a los profesionales de la salud estimar fácilmente el peso en un grupo de niños con parálisis cerebral utilizando solo una cinta métrica flexible, especialmente en entornos de países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a las balanzas es extremadamente limitado, particularmente aquellas balanzas aptas para sillas de ruedas. Esta ecuación presenta un error de estimación muy razonable que oscila entre los menos 130 gramos y los más 150 gramos en promedio. En este caso, se basa en una población argentina de niños con parálisis cerebral. Por ello, se debe tener precaución al aplicar esta ecuación a niños de otros grupos étnicos y cuando se utilice a nivel individual. A nivel clínico se pueden encontrar diferencias mayores de 10 kilogramos en pesos estimados con respecto al peso observado en algunos niños. Por esta razón, los profesionales de salud deben tener cuidado al interpretar únicamente la estimación de peso a nivel individual. Las herramientas desarrolladas son fáciles de usar, de bajo costo y pueden distribuirse ampliamente en poblaciones similares. Lo que agrega a este artículo son ecuaciones que pueden utilizarse para estimar el peso en niños con parálisis cerebral a través de segmentos corporales. El peso puede ser estimado considerando la edad y la función motora gruesa y la diferencia promedio entre los pesos estimados y observados fue de 119 gramos. Los agradecimientos y las referencias se muestran a continuación y pueden ser encontradas en el artículo disponible de forma online. Muchas gracias.